Y es un placer saludar en su primera entrevista al señor ministro del Interior desde que llegó a su cargo. Llegó a su cargo pues en medio de unas reformas que hay que advertir venían heridas y su trabajo es tratar de arreglarlas. Lo ha hecho con la salud, no tuvo la misma suerte con la laboral, pero repito, antes de la llegada del ministro esto ya traía unas heridas en el caso de algunas propuestas prácticamente irreversibles. Sin embargo, por su conocimiento y habilidad en el Congreso, la apuesta del presidente es que se enderecen. Ministro Armando Benedetti, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, don Julio, a usted, a la mesa y a cada uno de sus oyentes. Comienzo con la misma pregunta que le hice al doctor Cepeda. Al final, el presidente quiere ya consultar con el pueblo las reformas porque están heridas y ve que ni siquiera usted con su habilidad va a poder rescatarlas en este momento en las comisiones del Congreso. Si le resultara adversa la voluntad popular, el gobierno, ni más faltaba, no se cae, termina hasta el 7 de agosto. Pero si fracasa la consulta, la credibilidad del gobierno y su propia gobernabilidad desaparecerá. Bueno, en teoría, como usted lo plantea, yo diría que sí, pero yo no creo que realmente las reformas aún todas estén completamente heridas y muertes. Si uno se iría a una consulta popular como lo ha propuesto el señor presidente, uno encontraría que estoy seguro que la gente está de acuerdo con que la jornada nocturna, por decirle algo, no empiece a las 9 de la noche, sino a las 6, que el pago festivo no sea el 75%, sino el 100%, que los servidores públicos tengan un tiempo limitado, estabilidad laboral, que tengo varios temas, pero no creo que sea el objeto del tema ahora, el tema de la reforma laboral, pero insisto, el que haya pasado eso ayer en el Congreso, lo que dice Julio es que la Comisión Séptima es un bloqueo institucional. ¿Por qué se lo digo? Mire este hecho. De los 8 que firmaron la ponencia, 6 eran ponentes. O sea que los otros 2 no tenían por qué firmar la ponencia y la firman y son 8 de 14, creando una mayoría para un bloqueo institucional. O sea, no les importaba para absolutamente nada realmente discutir la ponencia o discutir el proyecto de ley que viene de Cámara de una cantidad de concesiones. Luego, insisto, un bloqueo institucional, un bloqueo premeditado y provocado por los empresarios, por la ANDI, por dirigentes políticos nacionales, por aspirantes a candidaturas presidenciales y por gobernadores y alcaldes de la región de alguno de esos 8 senadores que hundieron la reforma. Pero, ministro, independientemente de la conveniencia de las reformas que tiene puntos muy interesantes y que le sirven mucho a los colombianos, tanto en la salud como en la laboral, hay un común denominador en la crítica, es que no se discuten las reformas. Usted, su esencia, su origen, su ADN es parlamentario. Parlamentar, hablar, discutir, gritar, pedir la palabra, estar de acuerdo, en desacuerdo. ¿Pero a usted no le parece muy grave que unas reformas de semejante peso para el futuro de los colombianos no se discutan? Exacto, es gravísimo. Y de ahí viene el objetivo de buscar una consulta popular. Es gravísimo que 8 senadores de 14 firmen una ponencia cuando solamente serán 6 ponentes y tenía que abrirse la discusión. Por lo tanto, es bastante grave que exista ese tipo de bloqueo constitucional. Por eso se propone la consulta para ir a plenaria de Senado. ¿Cómo se conforma o cómo se hace una consulta? En este caso, el presidente de la República confirma a sus ministros, hace unas preguntas, las lleva al Senado de la República y allá se tramita como si fuera una proposición. El Senado tendrá 30 días para pronunciarse y luego de ello el presidente tendrá 3 meses para convocar o decidir cuál es la fecha para la consulta popular. Entonces alguien me podría decir, pero vas a tener el mismo problema en la plenaria del Senado.
Es posible que así sea, pero una cosa es que alguien se entregue a los empresarios o a la clase dirigente, y otra cosa es que el mismo Congreso, que viene de origen popular, de voto popular, le niegue a que el pueblo en una consulta diga si le gusta o no le gusta esa propuesta o esa reforma. Otra cosa que se ha mencionado sobre las dificultades que tendría es la pregunta, porque se ha dicho acá por los que conocen el tema que la pregunta no puede ser abierta de sí y no cuando se tiene un articulado tan complejo como este. ¿Cómo pueden solucionar eso? Bueno, ayer estábamos mirando eso y yo le estaba denunciando alguna de ellas, y puedo seguir denunciando más, que la pregunta tendría: ¿usted estaría de acuerdo con una reforma a la salud donde el festivo y el dominicano se le paga el 75%, sino el 100%? Que la hora nocturna empiece, por decir algo, a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche, que las plataformas digitales, Rappi, etcétera, estén vinculadas a un contrato de trabajo o tengan seguridad social, que las madres comunitarias, trabajadoras, etcétera. Usted podría hacer ese inventario de preguntas si está de acuerdo o no está de acuerdo, y ahí el Congreso tiene un mandato claro de lo que es realmente una consulta popular. Sí, ministro, usted fue congresista y usted sabe pues que el Congreso a veces toma decisiones adversas a lo que quieren los gobiernos. Ha pasado pues durante muchísimos años. Sin embargo, la semana pasada, cuando pasaba lo de la salud en la Cámara de Representantes, el presidente felicitaba pues a los congresistas, y esta vez dice que traicionaron a un pueblo, y más aún dice que sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. ¿A usted no le parece que esas afirmaciones son muy graves y son amenazantes en contra de un gobierno de un Congreso que tiene que ser independiente y autónomo? Yo diría que no, porque es que aquí no se ha tomado ninguna decisión. Aquí, insisto, no ha habido debate. Ellos cometieron un error, radicaron eso casi como si fuera una especie de asalto en la comisión, como si estuvieran encapuchados a medianoche radicando una ponencia. Ellos no tomaron ninguna decisión, no se ha votado, pero ya 8 firmaron que no les gustaba el proyecto. Eso es un bloqueo institucional. Otra cosa hubiera sido si se hubiera debatido, no se hubieran derrotado. Uno podría mostrar alguna incomodidad o alguna molestia o buscar otras vías, apelar la decisión de la plenaria, etcétera. Pero aquí lo que hubo fue un tema de tajo. Y entre otras cosas, quiero señalar que con base en la experiencia que yo he tenido en el Congreso, y usted puede tener con el gobierno acuerdos, digamos, palabras feas, transacciones, concertaciones, etcétera, pero vamos a decir la verdad, nunca se dan si la clase dirigente no quiere. Y es claro que a la clase dirigente no le interesa que los trabajadores tengan este tipo de derechos colectivos, que además están reglados desde 1950, 75 años después. Es claro que con toda la modernidad y todo lo que ha avanzado la sociedad, eso está completamente desactualizado, y al mismo tiempo aquí lo que se trata de recoger son convenios internacionales y sentencias de la Corte. Luego no es un capricho del presidente, no es algo que se está inventando, es solamente porque hay unos empresarios que creen que con esto van a tener menos dividendos y van a ganar menos plata dentro de sus industrias. Sí, señor ministro, pero ya los expertos preguntan sobre los tiempos, sobre la financiación. ¿Ya se tiene la hoja de ruta para esta consulta popular? Sí, claro, yo se lo acabo de decir, que son los 30 días después de que el presidente con su ministro firme la petición de la consulta popular al Senado. El Senado la tramita como proposición, y ahí entonces se le pide la registraduría y se le fija fecha. Es el mismo presidente que fija la fecha. Señor ministro, el argumento de la falta de debate de la ley o del proyecto de ley de reforma laboral es lo mismo que alega la oposición con la reforma pensional que hoy está demandada en la Corte Constitucional, porque en el último debate el gobierno no permitió que la oposición la discutiera y la debatiera. ¿No es eso un argumento ahora muy conveniente que demuestra además incoherencia del mismo gobierno? No, yo lo que tengo, yo no estaba aquí en el país, lo que tengo conocimiento es que es posible que se haya apresurado o corrido la discusión o la votación, pero cuando haya habido discusión y votación, ha habido decisión. Pero es que aquí se cerraron a la banda de la nada. No quisieron discutir la reforma, presentaron una ponencia, le repito, como casi que un asalto. Se reunieron primero el día anterior, el día antes de firmar la ponencia, etcétera. O sea, aquí hay una cantidad de situaciones
en las cuales yo nunca había visto. No hubo forma de hablar con ellos, no hubo nunca forma de hablar con los ponentes, de sentarse con uno a concertar, a decir cuál era la línea roja, qué le gustaba, qué no le gustaba. Eso siempre ha sucedido, y sucedió en el proyecto que usted me habla de la pensional. Sucedió que el gobierno se reunió varias veces con los ponentes, llegaron a concertación, etcétera. Es posible que a la hora de votar fue bastante apresurada, repito, pero es que en este caso yo no me pude sentar con ningún ponente para que me explicara qué era lo que no le gustaba. Ministro, está claro que esta consulta se realiza solo si el Congreso así lo decide en su plenaria y posteriormente pues la Corte también lo aprueba. ¿Qué pasaría o qué harán ustedes en caso de que no sea así, de que el Congreso no acepte la realización de esa consulta? Bueno, yo creería que vamos a hacer las dos cosas. De hecho, se necesita un apoyo, quiero diría tanto como un apoyo, sino un respaldo fuerte para que el Congreso de la República entienda que está solo y a las espaldas de una votación importante que hubo en el 2022 como presidente del presidente Petro, porque es que estas reformas sociales tienen que ver muchísimo con su plan de campaña, con su plan de gobierno, con lo que él expresó en campaña. Todo eso lo dijo siempre en plaza pública cuando asistió. Entonces, parecería que 8 senadores van en contra de esa votación, de esas reformas pensionales, de los no sé cuántos millones de empleados que hay, de los derechos colectivos. Yo no creo que eso sea justo. Entonces, tener un respaldo de la voluntad popular sería fuertísimo, mancomunado y complementado por uno en el Congreso. Señor ministro, de la misma forma en que usted dice que ojalá se hubiera podido dar un espacio para el diálogo, para la concertación con los congresistas, pues cuando uno mira la orilla de los empresarios, ellos señalan que es que tampoco por parte del gobierno hubo espacio para lo mismo. De hecho, el presidente de la ANDI ha dicho que nunca hubo concertación, que el gobierno se negó sistemáticamente a hacerlo. ¿Eso es verdad? O sea, ustedes están pidiendo, por un lado, que los congresistas negocien con el gobierno, pero el gobierno no está negociando con los empresarios. Yo le quitaría la palabra negociación, porque la palabra negociación puede ser un intercambio de intereses y hasta una transacción. Concertación. Insisto, bueno, es que ni siquiera hubo comunicación. Es que nunca se pudo uno sentar en la mesa con los miembros de los 8 miembros de la Comisión Séptima. Nunca uno se pudo sentar en la mesa a discutir algo. Recuerde que este es tercer debate. Luego, esto viene de la Comisión Séptima de la Cámara y viene de la plenaria, claro, pero ¿y los empresarios de la Cámara? Y por eso los empresarios tuvieron que ver mucho en la discusión de la plenaria de la Cámara, porque yo anoche estaba revisando el texto original de lo que presentó el gobierno versus el que se dio aprobado de la Cámara, y la diferencia es bastante grande, y me explicaban ayer del Ministerio de Trabajo y unos ponentes que se había cedido bastante, no solamente con los parlamentarios, sino con los empresarios. Sí, señor ministro, hay algo que llama la atención y es que usted acaba de hablar hace unos momentos de transacciones, negociaciones en el marco del consenso político. En la Comisión Séptima hay 8 rostros visibles que fijan posición, pero en la plenaria es más complejo, hay dispersión, indisciplina de los congresistas a los jefes políticos. Entonces, lo que nos confirma o lo que por lo menos usted nos sugiere es que no fue fácil negociar, transar con la comisión, pero que sí lo será entonces con la plenaria y que pues por eso van a aprobar esas reformas por esa vía. No, cuando yo dije que cambiaba la palabra negociación por alguna otra diferente que fuera comunicación. Lo dije bien claro, ahí está grabado. Esto quiere decir que con esta decisión del gobierno se acaba la agenda legislativa para el gobierno en el Congreso, que todo se va a jugar en la consulta, porque incluso se habla de las otras propuestas y se habló incluso de retirar toda la agenda legislativa del gobierno. ¿En qué quedan los demás aspectos que están todavía en discusión? El tema de retirar, esta decisión de la consulta es una decisión del presidente, acompañada con los miembros de la Comisión Séptima del Senado y con algunos ministros. Yo soy de la idea que mejor nos derroten. Por ejemplo, creo que anoche o esta madrugada me estaban diciendo que ahora sí querían convocar en la Comisión Séptima del Senado, que ahora sí querían discutir, que ahora sí querían hablar. Entonces, eso es producto por lo que pasó anoche, porque la reacción, hay que decirlo, del presidente es bastante fuerte, pero no en términos de amenaza, sino de audacia política. Y por lo tanto, yo no creería que se acabe la agenda legislativa, porque
vienen otros muchos temas, entre otras cosas iniciativas de los parlamentarios.